Recuerda que con nuestros amigos de XTB puedes invertir en acciones y ETFs sin comisiones hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta con xtb.com. Buenos días, mercados planos, sobre todo en Estados Unidos, a la espera de ver el dato de inflación que conoceremos mañana en gran parte del mundo, pero sobre todo el americano, esperando a que se haya alcanzado el pico y se haya sobrepasado ya a la baja la inflación en Estados Unidos. Si ese dato se cumple así, habrá mañana un movimiento de recuperación importante del mercado, tal y como hemos visto en los últimos días. La mirada está puesta en esa investigación que se ha abierto en la casa de Donald Trump esta pasada madrugada, Mar-a-Lago, donde agentes del FBI han entrado para buscar documentos, 15 cajas que Donald Trump se habría llevado cuando dejó de ser presidente de los Estados Unidos. Donald Trump ha reaccionado atacando a Hillary Clinton, pero aún así el juez ha permitido de Miami la entrada en la casa de Donald Trump, una investigación en la que ni él estaba en la casa, estaba su hijo, él estaba en Nueva York, en el edificio Trump de Nueva York, y sin embargo ha habido mucho movimiento de mensajes en redes sociales alrededor de esa investigación sobre los documentos que se pudiera haber llevado Donald Trump, documentos reservados, secretos, por parte del expresidente norteamericano. Dice Donald Trump que lo máximo que tiene son, por ejemplo, la última misiva que Obama le dejó como sustituto al cargo del presidente de los Estados Unidos, así como cartas con distintos mandatarios internacionales que para Trump son simplemente un recuerdo. En esta mañana en la que miramos lo que está sucediendo con la energía, se habla mucho de Noruega, ya que está intentando también frenar los intentos de Europa de aumentar la cantidad de gas que le tiene que dar Noruega. Noruega no forma parte de la Unión Europea, pero sí forma parte del mercado único de energía, por lo que estaría también supeditada a los mandatos que Europa está haciendo en determinadas cuestiones. Pero, claro, en un momento en el que, por ejemplo, hídricamente tiene problemas Noruega, va a potenciar, ha dicho ya Noruega, el relleno de sus embalses antes que seguir dando energía, en este caso a Europa, pero también al Reino Unido. De tal manera que no solo la pesadilla viene desde Rusia, sino que empieza a ampliarse a más países que están viendo también dificultades en sus propias carnes y que por tanto tampoco quieren abrirle demasiado a Europa porque ellos están en una situación parecida. Noruega sí es clave, por ejemplo, para Alemania, sí es clave para el norte de Europa, ya que cualquier problema que está habiendo, Noruega está pudiendo satisfacerlo por su lado, reduciendo la dependencia europea de Rusia. El movimiento de Noruega es preocupante porque lo que hace es reducir una de las principales fuentes alternativas que Europa estaba buscando y que Europa estaba encontrando precisamente por tener a Noruega dentro del mecanismo europeo de energía, aunque no dentro de la Unión Europea. Ojo, porque ese punto es clave y empuja también al Reino Unido, por lo que el Reino Unido también puede tener que reducir parte de sus envíos hacia Europa, precisamente por este motivo de que Noruega le mande menos energía a Reino Unido y también a Europa. Ojo, porque se está sobrecalentando todo el mercado del gas. Europa lo sigue pagando casi al precio máximo desde que se inició la guerra de Ucrania, y Europa está viendo como el precio del gas está triplicado respecto al inicio de la guerra, por lo que la situación es prácticamente la misma, a un 9% de terminar de abastecer, de habituallarse Europa, tal y como preveía hasta noviembre. No está lejos, pero cada vez la problemática que tiene alrededor Europa es mayor para conseguir no solo autoabastecerse, llenarse hasta el máximo que se pueda, sino que ese llenarse, si luego hay un corte muy fuerte desde distintas fuentes, pues tampoco servirá. Piensen que ese es el punto clave. La energía, no solo en la industria, sino que esta mañana miramos muy detenidamente lo que está sucediendo con los alimentos por culpa de la energía. Desde el pan hasta el azúcar, todo está encareciéndose porque los grandes hornos están teniendo la complicación de tener que transferir precio hacia los clientes, pero el cliente ya no tiene más margen. Precios de la gasolina, precios de la electricidad, precios de transporte, todo asociado está dificultando que los precios de los alimentos finales
por culpa de la energía ya no tengan mucho margen. Hay un informe de Bloomberg esta mañana, sobre todo vinculado con lo que está sucediendo en Reino Unido, pero que se puede extender al resto de Europa. Y es como, por ejemplo, las panaderías están teniendo un gran problema a la hora de transferir precios. Es prácticamente imposible que haya una transferencia mayor de precios hacia Europa, hacia el consumidor, en un momento en el que el gas ya está en máximos, en el que el gas ya está repercutiendo. ¿Qué es lo que están diciendo las asociaciones de panaderos? Pues que todo ese movimiento, y de pastelería, todo ese movimiento de precios del gas, en el caso de que empiece a haber cortes, serían uno de los primeros que tendrían que cortar, dejando uno de los bienes básicos en una situación muy complicada. Por lo que piensen que el movimiento de energía ya empieza a tener segundas derivadas muy potentes. En este caso, una segunda derivada muy potente en el lado de la alimentación, donde desde el azúcar, desde el pan hasta el azúcar, empiezan a tener problemas ya, de tal manera que primeros cortes que pueda haber en el mercado en otoño pueden impactar directamente en el mercado primario de alimentos y eso hacer un traspaso muy rápido hacia el consumidor final. En un día en el que, como les decía, estamos muy pendientes de un mercado muy plano, esperando datos de inflación de mañana, y con el petróleo, el West Texas, que a estas horas, cerca de las 8 de la mañana, está ahora mismo en el torno de los $90 por arriba. Lo ha conseguido recuperar, de tal manera que el petróleo vuelve a coger fuerza, una vez que además, piense en un artículo, o les cuento un artículo de esta mañana de Mohamed El-Erian en Financial Times, dice: ya el mercado está descartando que haya un proceso de recesión agresivo, y dice Mohamed El-Erian, ¿por qué lo descartan ya? No hay ningún argumento para poder decir de verdad que se puede descartar una recesión y profunda en Estados Unidos, por lo que el petróleo está jugando al primer argumento. Adiós a la recesión. Europa, aunque vaya a una recesión, no va a ser muy fuerte. Recuperación en Asia. Mohamed El-Erian dice: no tiren ya las campanas al vuelo, porque nada indica que eso sea lo que esté sucediendo. Todo lo contrario, Estados Unidos sigue en un riesgo evidente de entrar en los próximos 12 meses otra vez en una recesión. En este caso no técnica, sino donde el empleo ya sí se ve impactado. ¿Cuánto? En el entorno del 1,5% hacia arriba de aumento de la tasa de paro, hasta el entorno del 5%, 4,5%, 5%. No como ha sucedido en el último dato, donde ya se tiene una tasa inferior a la que se tenía antes de la pandemia en estos momentos, 3,5%. Dice Mohamed El-Erian: no hagan que los bosques le impidan ver lo que hay detrás, que los árboles le impidan ver el bosque, porque la situación ahora mismo es que la recesión, ya en términos de desempleo y todo, puede estar más cerca de lo que pensamos, en un plazo de 12 meses. Buen día.